¿Te cuesta estudiar el temario? Pues en este vídeo te voy a explicar cómo yo estudiaba los temas, te voy a compartir algunos trucos para que te sea más fácil memorizar ciertas cosas y además en este apartado, en este huequito que hay aquí a mi lado, irán apareciendo unas tarjetas que te ayudarán a entenderlo todo mucho mejor. Así que ¡al lío! Bien, vamos a ver el tema 6. Como bien sabes, cada tema tiene como diferentes apartados. Por tanto, yo he querido marcar en negrita para ayudarte a ubicarte mejor el que vamos a ver en cada vídeo. En este vamos a ver el primer apartado. Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas de la educación infantil. ¿Qué son corrientes? Te estarás preguntando. Pues bien, corrientes son movimientos o teorías con sus correspondientes autores que tienen una línea de pensamiento definida, marcada. Para que lo entiendas, las corrientes pedagógicas tendrían una línea de pensamiento más enfocada hacia la práctica en el aula, la práctica educativa, y las psicológicas tendrían un pensamiento más enfocado a la mente humana, para que así pues, te sea más fácil entenderlo. Y he añadido un tercero, que pone actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente, en el siglo XXI, pues hay unos ciertos movimientos o corrientes que también influyen en la educación y que creo que es importante mencionar si queremos tener un tema actualizado. Vamos a empezar con las pedagógicas. Ahí que vamos. Dentro de las pedagógicas, muy importante, tenemos dos subgrupos: precursores de la escuela nueva y autores de la escuela nueva. ¿Qué es la escuela nueva? ¿Y por qué hay unos precursores y unos autores propios del movimiento de la escuela nueva? A ver, la escuela nueva fue un movimiento que rompió con la escuela tradicional que había hasta entonces, donde pues, el maestro era un transmisor de contenidos, rollo una radio, bla, 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 y el alumno era simplemente pues, un personaje pasivo que escuchaba todo lo que explicaba el docente y no intervenía en nada. Entonces la escuela nueva dijo: se acabó, o sea, esto no puede ser, vamos a impulsar un movimiento que rompa con esto, que el docente pues no sea una radio, un transmisor de contenidos, sino que sea un guía que ayude a los niños y niñas y el niño comience, el alumna comience a coger pues un protagonismo más activo en la clase. Por tanto, empezaremos por estos de aquí, los precursores, allá vamos, precursores de la escuela nueva, repito, precursores de la escuela nueva. Los tres más conocidos y más importantes dentro de este movimiento: Rousseau, Pestalozzi y Froebel. ¿Por qué fueron los precursores? Es decir, los que dieron como el primer petardazo hacia este movimiento de escuela nueva. Porque ellos tres compartían una visión educativa muy parecida, de ahí que te haya puesto esta foto de la niña, porque ellos consideraban que la educación debía de respetar la naturaleza del niño y la niña. Aquí, como ves en la foto, pues la niña está pintorreada hasta las cejas de pintura porque está siendo niña, está experimentando, está manipulando, está dejando pues llevarse por su naturalidad, su naturaleza innata de ser niña, que es pintorrearse, tocar, manipular y jugar. Pues estos tres señores tenían un poco esta concepción del aprendizaje. De cada uno de ellos, atención, para que sea más fácil memorizar, veremos, por un lado, cuál era su visión educativa, cómo veían ellos la educación en aquel momento y sus principales aportaciones al mundo educativo. ¿Por qué estas dos cosas? Porque así a la hora de tú memorizar tienes ya una pauta marcada en el cerebro de qué es lo que tienes que saber de cada autor. Vamos a empezar por Rousseau, ¿de acuerdo? Rousseau. Visión educativa de Rousseau. Rousseau defendía que había que educar al niño con su naturaleza innata. Educar al niño con su naturaleza innata. Es decir, es un poco lo que se explicaba antes al principio con el dibujo de la niña, que él creía que debíamos de dejar a los niños ser niños, con sus intereses, con sus curiosidades y con su naturaleza innata y espontánea.
Aportaciones. Él dejó muy claro que los maestros deben de comprender la naturaleza del niño. Es decir, que los maestros debían de permitir en la clase dejar a los niños ser libres, desarrollar sus intereses, desarrollar su naturaleza innata, ¿vale? Más o menos todo el rato es por este estilo. Segundo, Pestalozzi. Visión educativa. Él cree que la educación debe permitir al niño o a la niña seguir su propio desarrollo evolutivo natural. Es decir, que aparte de ser libre, un poco que era lo que defendía Rousseau, Pestalozzi añade el desarrollo evolutivo, las etapas evolutivas de los niños y las niñas. ¿Y cuál fue su aportación? Su principal aportación fue que el docente era un apoyo, un guía que conocía y respetaba las etapas evolutivas. Es decir, que conocía el desarrollo y los diferentes estadios y los diferentes procesos evolutivos de los niños y las niñas. Tercero, y no menos importante, Froebel. Visión educativa de Froebel. La educación se ha de basar en las actividades naturales de los niños, que son el juego y la experimentación. ¿De acuerdo? Froebel defendía que en la clase, en la escuela, los niños debían de poder jugar y experimentar, porque son sus actividades naturales que hacen de por sí solos. Aportación. Él fue el creador de la educación preescolar, que seguro que te suena el famoso nombre de kindergarten o jardín de niños. ¿Por qué jardín de niños? Pues porque Froebel creía que el docente debía ser como un jardinero que cuidase a sus plantitas, las regase, les diese amor, las cuidase, que las plantitas eran los niños, que debían de poder experimentar, jugar, hurgar en la tierra y poder ser, pues, niños de forma innata y de forma natural. Como ves, la visión de Froebel también es parecida a la de Rousseau y Pestalozzi. Más o menos los tres compartían esta filosofía que te comentaba al principio, ¿no? De dejar al niño y la niña pues ser naturales. Esta visión más naturalista. De acuerdo, ya hemos visto estos tres autores. Vamos a hacer un pequeño resumen, muy resumen, para ayudarte a acabar de entender mejor. Rousseau, libertad, naturaleza innata del niño. Pestalozzi, desarrollo evolutivo, las etapas evolutivas. Froebel, kindergarten o jardín de niños. Estos tres son los precursores de la escuela nueva. Precursores de la escuela nueva. ¿Qué hacía yo para acordarme de estos tres nombres? Porque claro, no son Juan, Pepe y María, no, son Rousseau, Pestalozzi y Froebel, que estos tres nombres pues no son muy conocidos, la verdad, y a veces pues cuesta de retener, ¿no? Cuando te quieres acordar de los precursores de escuela nueva, pues bueno, cuesta. Pues aquí viene el truco de magia que yo usaba para acordarme de estos tres autores. Y es que me inventé una frase, un poco surrealista, pero que a mí me ayudaba a memorizarlos. Y la frase era tan sencilla como: la rosa, Rousseau, apesta, Pestalozzi, a Froebel. Has oído bien. La rosa apesta a Froebel. La rosa apesta a Froebel. Yo me inventé esa frase y me acordaba de Rousseau, Pestalozzi y Froebel. Por lo tanto, cuando yo decía corrientes pedagógicas, precursores de la escuela nueva, la rosa apesta a Froebel, y me acordaba de Rousseau, Pestalozzi y Froebel. Ese era el truquito que yo usaba para memorizar. Seguro que te pueden ocurrir otros, pero bueno, yo te comparto lo que a mí me funcionó y lo que a mí me ayudó. Vale, y ahora sí nos vamos a adentrar, recuerda que estamos en las corrientes pedagógicas todavía, en los de la escuela nueva. Hemos visto los precursores, los que iniciaron este movimiento, y ahora nos vamos a centrar en los de la escuela nueva, es decir, ya los autores y autoras que ya defendían este movimiento y que lo llevaron a la práctica. Aquí te he puesto los más importantes. Te los comento un poquito. A ver, tenemos Dewey, estoy segura que alguno te sonará, ¿eh? Montessori, obviamente, Hermana Sagazzi, De Crowley y Freinet. Seguro que uno de estos nombres ya le atribuyes algo y ya te está rondando ideas por la cabeza. Pero bueno, lo vamos a ver ahora con calma.
Como ves, aquí arriba he puesto el profe rollazo tradicional, el radio, transmisor de contenidos, tachado porque ellos ya rompen definitivamente con este modelo de escuela tradicional, ¿vale? Entonces, para que tú los ubiques, estos autores ya no van a ir relacionados con esta manera de ver la educación, ¿de acuerdo? Sino que van por otro camino más de alumno protagonista y maestro que guía. A ver, de los autores que tienes aquí, lo mismo, hay muchísima bibliografía existente, pero nos vamos a centrar en dos cosas que ayuden a establecer un patrón mental y te sea mejor estudiar. Vamos a ver, siguiendo el mismo patrón que antes, su visión educativa, es decir, cómo Dewey, Montessori, Agatsy, De Crowley y Freinet veían la educación y también qué aportaciones nos hicieron al mundo educativo, que la verdad que están muy guay y seguro que te suenan. Empezaremos por el primero, que es Dewey. A ver, Dewey, visión educativa. Dewey pensaba que la educación era como un instrumento de transformación social. Repito, instrumento de transformación social. Es decir, él creía que la educación era como un método para poder progresar en la vida, para poder transformar la sociedad. Sus aportaciones al mundo educativo. Pues bien, él consideraba que el docente no solo ha de educar individuos, sino que los ha de enseñar a que puedan contribuir a formar una sociedad justa. No solo educar individuos, sino contribuir a una sociedad justa. Es decir, que los niños deberían de aprender habilidades y cosas necesarias para el día a día, para la vida, y que además pudieran mejorarla. Segundo, Montessori. Estoy segura que esta ya te suena solo con el nombre. Visión educativa de Montessori. Bueno, pues que Montessori lo que más se la conoce o por lo que más la caracteriza es que la educación, es decir, la educación en la clase, educar a los niños y niñas, debe ser a partir de un ambiente cuidado y con estímulos. ¿De acuerdo? Ella le daba muchísima importancia al ambiente. ¿Y cuáles fueron sus principales aportaciones? Pues el método Montessori, que se basaba en unos materiales específicos que ella creaba para que la educación fuese a partir de los sentidos, una educación más multisensorial. Los niños pues pudieran aprender observando, comparando, asociando, experimentando. A raíz de todos estos procesos los niños aprendían. Estas fueron sus principales aportaciones. 3. Hermanas Agatsy. Hermanas Agatsy. Visión educativa. Bueno, las hermanas Agatsy eran del estilo de Montessori, pero ellas le daban mucha importancia al ambiente familiar. Ambiente familiar. Ellas creían que la educación en el aula debía de parecerse pues, al ambiente que hay en una familia. Que haya afecto, que haya cariño, que haya cercanía entre el docente y el alumno. Como ves, totalmente lo contrario al movimiento de escuela tradicional que teníamos hasta entonces. Principales aportaciones. Bueno, pues ellas del ambiente familiar crearon una educación muy basada en las actividades cotidianas. Es decir, hábitos de higiene, rutinas, labores domésticas, todas aquellas tareas que los niños necesitan para su día a día. También destacaron mucho por el museo, no solo por educación para la vida, sino también por el museo. ¿Qué era el museo? Pues eran unos espacios que había en la clase con un montón de materiales reciclados o materiales del entorno que podían encontrar los niños y las niñas que traían de fuera, los traían a la clase y a partir de esos materiales pues jugaban y manipulaban. A diferencia de Montessori, para ubicarte, Montessori crea unos materiales específicos, pero en cambio las hermanas Agatsy son más partidarias de darles una segunda oportunidad a los elementos reciclados y a los elementos del entorno. Seguimos, que ya nos quedan dos. De Crowley. De Crowley, vamos, también te suena segurísimo. ¿Por qué? Visión educativa de Crowley. La educación en el aula se ha de basar en el principio de globalización.
globalización. Sí, has oído bien, es el padre de la globalización. Él decía que los niños pues no aprenden con los detalles o con las cositas pequeñitas, sino que ellos aprenden de manera global. Por tanto, el aprendizaje en el aula debe ser globalizado. ¿Cuál fue su principal aportación? Los centros de interés, que hoy en día incluso siguen funcionando de maravilla en infantil, pues los centros de interés fueron creados por de Crowley. Último autor de la Escuela Nueva, Freinet. Visión educativa de Freinet. Freinet básicamente creía en unos principios muy básicos para enseñar o transmitir en el aula, que eran trabajo, expresión, cooperación. Estos tres principios, trabajo, expresión, cooperación, eran los que tenían que reinar sí o sí en cualquier clase. ¿Y cuál fue su aportación o sus aportaciones? Pues van en esta línea. Con el principio del trabajo él ideó los planes de trabajo, donde cada niño y cada niña durante la semana tenía que cumplimentar pues, un plan de trabajo y lo tenía que acabar sí o sí, parecido al trabajo en la vida adulta. Con la expresión, él ideó el texto libre, el dibujo libre, las conferencias, y luego a nivel de cooperación, por ejemplo, también fue una de sus conocidas técnicas, era la correspondencia interescolar. Es decir, los niños y las niñas se podían enviar cartas con niños y niñas de otras escuelas. Vale, hasta aquí. Hemos visto cada autor, su visión educativa y sus aportaciones. Estos 5 son los más representativos del movimiento Escuela Nueva. Como has podido comprobar, los 5 pues tienen esta visión más del maestro más cercano, del maestro que guía, y el niño empieza a tener más protagonismo. ¿De acuerdo? Repasito. Vamos a repasarlos. Dewey. Dewey, acordaros que era más progresar en la vida. Montessori, pues los materiales Montessori, ambiente cuidado y con estímulos. Hermana Sagazzi, ambiente familiar, cercanía, afecto, cariño, y también el museo. De Crowley, globalización y centros de interés. Y Freinet, pues sus principios eran el trabajo, la cooperación y la expresión. ¿Qué hice yo para acordarme de estos nombres? Porque claro, pues son algo complejos y no estamos acostumbradas a oír estos nombres. Vale, pues yo misma me parto. Aquí viene el segundo truquito de memorización que a mí me ayudó a acordarme de estos nombres, y me inventé otra frase, como aquella que os había explicado de la rosa pesta Frobel, pues me inventé otra frase y me quedé tan a gusto, y con esta frase yo me acordaba de los autores, y era, atenta, Dewey, sí, Dewey, de Dewey, Dewey, Montessori y las... Me encanta porque Google se acaba de activar solo. Dewey, Montessori y la Sagazzi nadan a Kroll y beben Freixenet. Sí, has oído bien. Con esta paranoia de frase, y encima yo me imaginaba ahí a las hermanas Sagazzi y a Montessori, me las imaginaba nadando y bebiendo Freixenet. Con esta frase yo me acordaba y era capaz de memorizar estos autores. Repito, Dewey, Montessori y la Sagazzi nadan a Kroll, de Crowley, y beben Freixenet. Espero que te ayude. Yo al menos a mí me hacía gracia y me ayudaba a memorizar. Y ahora sí, vamos a volver al principio para acabar ya de cerrar este primer capítulo de corrientes pedagógicas. Recordamos, corrientes pedagógicas, línea de pensamiento más enfocada a la práctica en el aula, y tenemos los precursores de la Escuela Nueva, la Rosa apesta a Frobel, Rousseau, Pestalozzi y Frobel, visión más naturalista del niño, y autores de la Escuela Nueva, Dewey, Montessori y la Sagazzi nadan a Kroll y beben Freixenet. Dewey, Montessori, Agazzi, de Crowley y Freinet. Estos autores eran ya los propios del movimiento Escuela Nueva. Y hasta aquí el primer apartado de estas corrientes pedagógicas y psicológicas, y en el siguiente vídeo veremos ya más en profundidad las psicológicas. Hasta pronto.